El nuevo Kenworth T680 Next Gen es la nueva generación del tractocamión líder en el mercado. Con un precio superior a los 3 millones de pesos mexicanos, es el número uno por una justa razón. Pero ¿qué cambió y qué lo hace tan especial? Es lo que vamos a checar. José, qué gusto estar en el programa contigo, carnal. Igualmente. Cuéntame, lo primero que quiere saber la gente, ¿qué es lo que cambió en este Kenworth T680 de nueva generación? Comenzando con el exterior, las cuestiones aerodinámicas que tiene, los estribos diferentes, más ergonómicos para ayudar al operador que se canse menos, el nuevo acceso a las baterías, así evitamos quitar el faldón en la unidad como estaba anteriormente. Eso le facilita la vida al conductor, ¿no? Y así es. También tenemos unos pequeños alerones a un lado del parabrisas. En los pilares A de la unidad. Tenemos lo que es la iluminación LED en algunas versiones. En esta versión no. No, este todavía es halógeno. De todos modos hay una mejora en iluminación a la versión anterior. En la cuestión de aerodinámica, tuvimos muchas mejoras, faldones nuevos completos que tenemos ahora. A los costados, por abajo. Veo que la aerodinámica es importante. ¿Hay algún otro cambio para hacerlo más aerodinámico? También el mismo cofre de la unidad. Tenemos en la parte trasera, al terminar la cabina, los alerones de plástico son más largos. Es un mejor sello entre caja y cabina. Hay menos arrastre de aire. También tenemos un kit para las llantas traseras, en el cual tendrá unos guardafangos, unos tapones laterales y la lodera, que es como de malla, evita que haya arrastre de aire, y tenemos una mejora en la cuestión de rendimiento. Ya que mencionas el rendimiento, supongo que debe ser unas cosas más importantes. ¿Cuánto es esa mejora en rendimiento? Es un aproximado de un 3%. Con respecto a la generación anterior. Así es. Y la generación anterior ya era un 2-3% más aerodinámico que la competencia. Podemos decir entonces que este T680 de nueva generación puede ser de 5 a 6% más aerodinámico que un tractocamión de la competencia de una generación anterior. Así es. Y eso se traduce en economía, en lo que busca el cliente, que es un ahorro monetario. En diésel, en el mismo equipo, porque hay un menor desgaste. Y también estamos hablando de los servicios. Las unidades nuevas con estos motores se alargan un poco más los mantenimientos. La versión anterior del motor del ISX normalmente se hace el mantenimiento a los 24,000 kilómetros, y en estas unidades que son los X15 aumentaron a 30,000 kilómetros. Ahora, para la banda que no lo sabe, este es un motor Cummins X15, 450 caballos de potencia, más de 1600 libras-pie de torque, que me explota la cabeza cada vez que lo pienso. Es fuertísimo, pero también es muy eficiente. Y existe la posibilidad que te lleves tu Kenworth T680 de nueva generación con este motor Cummins o con el motor Packard MX13, es nuestro motor propietario. ¿Cuál es el que elige regularmente el cliente? Tenemos un porcentaje más o menos de 80-20. 70% Cummins, 20 Packard. ¿Cuál sería la ventaja de tener Packard versus tener Cummins? Packard, que es propietario, tenemos atención en taller, programa de software es único de nosotros. Si un cliente de otro lado tiene problemas con su motor, es atendido por los ingenieros de campo de la región. El motor Packard es de un material diferente al del motor Cummins, es de hierro grafito compactado. Es más fuerte a la torsión y a la temperatura, disipa más rápido el calor. Y aparte, sus mantenimientos son a los 40,000 kilómetros. Eso a la larga, entre mantenimientos, hay un costo menor de la unidad. Tenemos un programa que se llama TruckTech en conjunto con Packard Solution, en el cual podemos monitorear nuestros motores ya remota, con telemática. Si tiene algún detalle en la unidad, nos llega información sobre el código de falla. Y eso con el motor Cummins no se puede. También, pero tenemos la ventaja de que podemos ya actualizar nuestro motor vía remota, over the air. Over the air. Tesla lo hace también con sus vehículos, pero era la única empresa que sabía que actualizaba su software vía remota, y ahora me entero que Kenworth pues tiene sentido porque es el líder en tractocamiones, que Kenworth también lo hace. Los motores Packard son V50. Quiere decir que si un motor llega al 1,000,000 de millas, solo el 50% está propenso a una mega reparación. En comparación a otros motores que son V10, llegan al 1,000,000 de kilómetros y el 90% es propenso a una mega reparación. Bueno, Gonzalo, no sé si tengas alguna otra pregunta sobre las unidades Kenworth. Primero, la suspensión la siento que voy saltando por todos lados porque esta carretera está para la patada. Yo no sé, ¿esta es una suspensión suave o es una suspensión dura? Porque veo que hasta tu asiento tiene suspensión, pero el mío no. La suspensión la tenemos en las ruedas por cada eje. Aparte, la cabina tiene su misma suspensión. Y el asiento del piloto pues tiene su suspensión. ¿A ti no te tocó? Tú vienes en asiento de patrón, like a boss. Lo otro que me sorprende es esa pantalla gigantesca. ¿Cuánto es? ¿15, 14 pulgadas? Es 15 pulgadas, pantalla digital. Es lo que tenemos ahora en la nueva generación. Toma eso Volkswagen con su Digital Cockpit. Kenworth tiene pantallas más grandes. Está fascinante. Además que viéndola en el clúster de instrumentos no parece tan grande porque mira el tamaño del tablero. Pero si eso estuviera incrustado en una Suburban o en una Ford Explorer, se vería masivo. ¿Y qué es lo que hay ahí? Temperatura de aceite, nos está marcando el torque, la presión del turbo, la presión de aire, de los tanques de aire para el frenado. ¿Por qué hay
hay un testigo ya prendido que dice neumático? Tenemos un equipo que detecta lo que es la presión de aire de las llantas, el cual nos está avisando que tenemos una baja presión en algunas de las llantas, que puede ser un mínimo, unos 5 o 10 psi más abajo de lo normal. Nos está previniendo de un daño de la llanta. Se pone una cosita verde ahí arriba en el velocímetro. ¿Qué rayos es eso? Eso nos indica cuándo debemos meter el cambio. Normalmente en estos motores el cambio se va a meter aproximadamente 1350 revoluciones por minuto para tener una mejor economía. ¿Qué tan rápido puedes ir en uno de estos? Bueno, por especificaciones de la SCT y seguridad, tenemos las unidades que son doble caja, doble remolque, pueden andar un máximo de 80 kilómetros por hora. Los full que le llaman. Así es. ¿Y esa es la velocidad tope para todos los camiones Kenworth o le puedo dar un poquito más? Con una sola caja se puede andar a un aproximado de 100 kilómetros por hora, no hay tanto problema, pero hay que respetar los límites de velocidad en las carreteras. Viendo con los clientes, si van a manejar caja sencilla, tenemos que ayudarles con la configuración de la unidad, el cambio a lo mejor de un paso diferencial a uno más ligero, que nos ayude a obtener velocidades más altas a menores revoluciones. Los diferenciales son Dana o Dana, como decimos en español, que es garantía de que es una chulada de diferencial. En cuanto a seguridad, cuéntame. Tenemos diferentes tipos de seguridad, depende de la configuración que quiera el cliente. Como mínimo sería sistema de frenado antibloqueo, que evita que las ruedas se amarren y te da mayor control de frenado. ¿También se frena la caja? La caja tiene que tener su propio equipo antibloqueo. Pero sí es posible comprar cajas con ABS. Sí, aparte podemos pedir controles de tracción y control de estabilidad de la unidad. Hay equipos más grandes como el Bendis Function, donde contamos con radares de proximidad y radares laterales de la unidad. El de proximidad lo entiendo, si el carro de enfrente se amarra o se frena. Mi T680 de nueva generación va a ser algún tipo de frenado de emergencia. Sí. Pero el radar del lateral, ¿para qué sirve? Es para el punto ciego de una unidad que tenga un costado. Te avisa una alarma audible. Entonces hay sensor no solo de tráfico cruzado, sino de punto ciego al lado de ti. Veo que hay muchos botones aquí, José. Cuéntame qué rayos está pasando. Veo botones para luces, botones grandes acá. ¿Qué es todo esto? De los botones que tenemos aquí, ¿Estos son los más importantes o qué? ajá, para maniobra, que tenemos un bloqueo antidiferencial. Bloqueo de diferencial. Manda tracción a las ruedas de los dos lados, Así como es. si fuera un vehículo 4x4. Para los dos ejes traseros. Impresionante. Este es para bajar la suspensión trasera, para desacoplar la caja. Baja la suspensión, desacoplas la caja, sales, desenganchas la unidad. Esa misma la sube. Sí. Este sería para... Aire, dice ahí. Este es un sistema neumático para una toma de fuerza. He dado cuenta que sería una señal neumática para algún equipo. Puede ser un equipo aliado como a lo mejor un brazo mecánico. Una olla de una revolvedora o alguna cosa por el estilo. ¿Qué más tenemos acá? Nuestro equipo de aire acondicionado es, haz de cuenta que es una mini computadora. Trabaja en automático y te regula la temperatura. Toma como referencia por donde lo quiera mandar, donde ocupes ahorita y te lo está mandando. Aparte tiene un radar infrarrojo que nos ayuda a detectar lo que es la iluminación y dependiendo de la iluminación que tenemos en el momento, te hace su configuración para lo que es el aire acondicionado. Eso es muy impresionante. Tomen eso, marcas premium de carros. Con nuestro estéreo No puede no puede fallar. faltar la música. Claro. Con conexión a Bluetooth, Dos puertos USB, uno en el estéreo y otro puerto USB por acá. Ok, bastante bien. con sus auxiliares y todo. Tenemos nuestros indicadores de la unidad como presión de aceite, temperatura de diferenciales, temperatura de transmisión, presión del turbo, otro del diferencial trasero de que nos da la temperatura y un filtro de restricción de combustible. Tenemos nuestra iluminación, este es de cabina, tenemos nuestros neblineros. A ver, Gonzalo, ¿cuáles eran estas luces? Ya te había comentado hace rato. Sí me lo comentaste y me dijiste que estas eran las lucecitas que van en fila aquí arriba de la cabina, enfrente, afuera. No tengo idea de cómo rayos se llaman y están bien chidas. Estos los de niebla y estos las generales y estas las luces intermitentes o de emergencia. ¿Sí lo dije bien? Sí. Veo esta palanca aquí extraña, un switch muy grande, ¿como para qué sirve? Que es el frenado de la caja que traemos atrás. A veces que tiene un movimiento en la caja y con esto lo puedo frenar para que se nos acomode. Tenemos nuestro botón de control de tracción y lo puede hacer automáticamente también si es que lo ocupa. ¿Qué son estos que dicen SPARE? Son controles de señal, Es un adicional de luces o de lo de que... lo que yo le quiera poner. Así es. ¿Y este otro que tiene un motorcito con abanico? Este es el fan clutch, enfriar el motor a través del radiador y también nos ayuda con el sistema de aire acondicionado si la condensadora ocupa enfriarse. También este es para activarlo manualmente porque a veces hay situaciones donde el motor lleva un buen esfuerzo y le podemos ayudar antes de que se caliente. Muy inteligente. Encima de eso, esta cabina específicamente tiene insertos de madera o que emulan la madera aquí, acá en el tablero, clúster de instrumentos, estos bonitos insertos suaves al abajo en las puertas, más insertos de madera, un poco de cromo en las manijas que son grandes y gruesas por si te gusta agarrarte bien. También asideras de metal para poder ascender y descender de la unidad con mayor facilidad. Los vidrios son gigantescos, hay vidrios eléctricos, seguros eléctricos, los espejos supongo que también. Así es. Por si eso fuera poco, los tractocamiones tienen un espejo que casi ninguno
ningún otro vehículo tiene, es este espejo de aquí para que tú puedas ver si hay alguien parado afuera de tu puerta. Montones de bahías de carga, bahía de carga acá arriba, bahía de carga acá más arriba, el radio del CV que le llaman para comunicarte con otras personas, pero mi cosa más favorita del mundo mundial es esta. Está bien chido. Hay iluminación LED en toda la cabina y la parte de atrás es gigantesca. Cama matrimonial porque es un poco más grande que una individual. Abajo tiene un espacio de carga, de almacenamiento con un par de como amortiguadores hidráulicos para que se levante el colchón con más facilidad y un montón de bahías de carga. Espacio de closet donde puedes colgar pues tu ropa, tu uniforme o lo que necesites. Espacio también para llevar cualquier trique, comida, tu maleta. Incluso hay un cajoncito hasta abajo donde puedes poner tus zapatos. Existe incluso la opción de que le pongan un frigobar e incluso puedes customizar esta cabina con litera. No sé si me está faltando algo más, Francisco. Podemos agregar lo que es una pantalla plana, tenemos un espacio para lo que es el microondas y recordemos que Kenworth hacemos trajes a la medida con las necesidades que los clientes requieran, entonces podemos adecuar esta cabina a las comodidades y lo que se te ocurra. Siempre y cuando tu cartera o tu presupuesto te lo permitan. ¿Qué te parece ahora si vamos a la sección de preguntas y respuestas? Me parece bien. Lanzamos una encuesta en el canal. Please, HOMLS, 1 versus 10 litros de diésel o cuántos litros por minuto. De una unidad sencilla, podemos decir que trae una caja, 18 o 20 toneladas, anda entre 2.7 a un 3.2 de kilómetros por litro de rendimiento, pero pues depende del mismo manejo del operador y la ruta que tengas. Señor Calavera Gamer, ¿con qué motorización cuenta y cuál es el precio? Ya lo dijimos, es el motor Cummins X15, pero también te lo puedes llevar con un motor Packard MX-13. Su precio arriba de los 3 millones de pesos. El cielo es el límite, depende de cómo lo personalices. ¿Con qué asistencias cuenta? Ya lo contamos, el ABS, el control de tracción, el control de estabilidad, el frenado independiente para las cajas o el remolque, el radar con asistencia de frenado semiautónoma. Todo eso es opcional y tú lo compras o lo contratas conforme tú lo desees. Martín Durán nos dice, un video y que lo manejes. Este es el video, no lo voy a manejar, no tengo mi licencia de chofer, ojalá en un futuro pueda hacer una prueba de manejo en un patio de maniobras, aunque sea. Jorge Antonio Arechiga Castillón nos pregunta, ¿cuántos caballos de fuerza y cuántas libras-pie de torque, carnal? Caballos de fuerza 450 450 caballos de fuerza y 1650 libras-pie de torque. Eso es todo, de puro poder. Además, la transmisión en este caso es manual de 18 velocidades, 16 normales más el low, o ¿cómo le llaman? 2 de la chueca. 2 de la chueca. Elías Romero, el precio arriba de los 3 o 3.5 millones de pesos fácilmente. ¿Vale la pena esperar uno de estos o no? Ah, claro. ¿Y tú crees que valga la pena? Yo creo que vale 200% la pena porque este es el premium de los tractocamiones, es un Kenworth. Lo único que nos hace falta es hacer una prueba de aceleración de 0 a 100. ¿Puedes? Sí. Se jala, mi compa. Primera vez en toda la historia del canal que vamos a hacer un 0 a 100 en un tractocamión. Yo supongo que prepárense para ver el 0 a 100 más lento de toda su vida. Este es un momento histórico. ¿Listo? Listo. 3, 2, 1. Aceleración. Ahí está. Vámonos con todo. Esos cambios de Toretto. Ah, nos está jugando carreras el de al lado. Ya lo dejamos atrás. 100 kilómetros por hora. Jala bien, jala fuerte. Yo pensé que iba a patear más duro, o sea, yo pensé que iba a ser como una cosa muy brutal de torque, pero no, con mucha soltura, pero mucha contundencia. Y cuando el otro nos quiso rebasar, tú le seguiste metiendo galleta y no le quedó otro más que morder el polvo. Se acelera muy bien, aparte que dejamos atrás el de la competencia. Claro, de la competencia viene jalando una caja. Ah, así. sí. Pero aún así, Kenworth es Kenworth.